Conmigo aquí en el estudio Mauricio Curi, catedrático en comunicación, experto en manejo de crisis, para hablar justamente de qué hacen las empresas y cuál es la respuesta adecuada cuando un gobierno pues da algún fallo negativo hacia ellos, cómo responder, sobre todo porque pueden quedar muy mal de cara al público si, digamos, se da en defensa de los consumidores o no, pero siempre son asuntos complicados y controvertidos. ¿Cómo estás, Mau? Bienvenido. Muy bien, con gusto saludarte, mi querido Rodrigo. Oye, pues recientemente hablando de este asunto, pues se han dado varios temas particulares, ¿no? Por ejemplo, el sector minero en Zacatecas, que se opone a un impuesto que se inventaron, que sí parecería con fines recaudatorios puramente, Así un es. impuesto ecológico, o la industria refresquera que lleva ya largo tiempo, desde la reforma fiscal de 2013-2014, pues muy opuesta al IEPS en bebidas con cierta intensidad calórica, ¿no? ¿Cómo responder? Porque al final, en el caso de los refrescos, pues parecería, hay quien dice, pues qué malos son los refresqueros, otros que dicen, no, pues es una industria, es complicado, ¿no? Es muy complicado y mira, yo creo que son dos temas interesantes que hay que tomarlos por separado porque cada uno de ellos tiene una finalidad. Creo que los dos son recaudatorios, pero cada uno tiene una finalidad distinta, ¿no? En el caso de lo que está pasando en Zacatecas, sin duda, y en algunas reuniones, tanto privadas como inclusive en entrevistas públicas, han dado a entender que pues, es para poder operar el Estado, toda vez que las arcas se las dejaron vacías, y encontraron esta figura de un pseudoimpuesto ecológico, y digo pseudo porque no es claro que vayan a hacer ninguna remediación ambiental como resultado de la recaudación de este impuesto. Entonces, no puedes llamarle un impuesto ecológico a un impuesto que meramente recauda. Claro. Entonces, lo que no puedes permitirte desde la iniciativa privada es confrontarte públicamente con el Porque con yo la he visto autoridad, a ¿no? lo largo desde hace varias semanas, incluso meses, casi semanas, desplegados, ¿no? En los periódicos a plana completa, en donde distintos grupos, ni siquiera es solo uno, pues denunciando y diciendo esto está mal, ¿no? En términos del sector. Sin duda, y esa es la estrategia más adecuada en estos casos. Como decíamos, la empresa como tal, y aquí al verse involucradas todas las empresas pueden utilizar muy bien esa estrategia, la empresa no puede confrontarse con la autoridad porque las represalias pueden ser importantes. Entonces, lo que tú tienes que hacer en estos casos es buscar justamente esto, con cámaras o cúpulas empresariales que puedan entender perfectamente el tema, que tengan los datos duros de por qué se está afectando tanto a la iniciativa privada como al empleo en el Estado, y con ello poder tener un argumento que necesariamente tiene que ir a la audiencia. Y esto es muy importante señalarlo. Muchas veces lo que quisiera en la iniciativa privada es mandarle el mensaje a la autoridad, pero la autoridad que está con una iniciativa en un sentido claro, es muy difícil que cambie su opinión si tú le estás hablando a él. En estos casos lo que funciona es hablarle a la audiencia, y es lo que ha funcionado muy bien en Zacatecas, porque la audiencia está dando cuenta que pueden condenar al Estado a no atraer más inversiones y poner en riesgo las que ya están. Tan es así que el resultado la semana pasada pues es una iniciativa desde Los Pinos para quitarle que no es constitucional porque están metiendo con impuestos federales. Claro, Entonces, llevarlo a la Suprema Corte y hacer una controversia constitucional. así Ahora, es. en el caso de los refrescos, ¿cómo está el asunto? Porque han hecho la misma estrategia en términos de que no vas a ver a las compañías hablando, ni PepsiCo, ni de Coca-Cola Company, ni FEMSA, ni Arca, etcétera, hablando del tema, simplemente a través de distintas instancias, pues van posicionando temas, ¿no? Porque ahí parte de la discusión tiene que ver con que esos impuestos, esos IEPS, pues no se han ido a combatir la obesidad como se había planteado. Claro, y este es un caso todavía más perverso. Y es todavía más perverso porque se ha demostrado que no obstante que tú le subas el impuesto, lo cual daña la economía familiar, no obstante que tú subas el impuesto en un refresco, el consumo no baja. Aquí el tema es que para tú poder tener una iniciativa de disminución en el consumo de cualquier cosa, sean refrescos, cigarros, alimentos que engordan, lo que sea, la iniciativa no es grabarlos, la iniciativa es concientizar a la gente del valor calórico de estos elementos y que ninguna persona se puede mantener sana si esto no es combinado con una actividad física saludable. Si tú me dijeras que hay una directa relación de lo recaudado con una concientización a la población para modificar sus hábitos de consumo, tendría cierto sentido. Sin embargo, lo que hemos visto es que hay una enorme recaudación a raíz de los IEPS,
pero no hay ninguna campaña que ese dinero venga a colaborar a un cambio de hábito. Entonces, es perverso, porque se hace recaudatorio, no se sabe qué se hace con ese recurso, y por el otro lado, el verdadero causa raíz del problema no se está solucionando, que es el hábito de consumo. Claro. Ahora, ¿qué pensar con respecto a otras estrategias en Estados Unidos a propósito de Donald Trump? Vimos a muchas compañías en lo individual, desde Tim Cook hasta Ford Motor Company, hasta General Motors, en fin, varias compañías que sus CEOs en lo individual decían, nosotros no compartimos el espíritu de la firma de este acto ejecutivo en el tema de la migración, ¿no? Donde prohibieron la entrada a personas de origen musulmán provenientes de 7 países en específico. ¿Por qué en ese otro caso pues la estrategia es distinta, ¿no? En vez de ser un paraguas de empresas de tecnología, por ejemplo, que sí lo han tenido, pues han sido los CEOs en lo individual que levantan la mano y se lanzan. Mira, la dinámica en la política estadounidense es completamente distinta allá en México. En México los partidos políticos reciben prerrogativas en función a los votos o a los números de votantes que tenemos en el país. En Estados Unidos las campañas son financiadas por grupos privados. Entonces, es interesante esta dinámica porque al tú ser claramente un patrocinador, claramente de una campaña, tienes distintas herramientas que puedes usar en términos de comunicación que cuando no lo eres, ¿no? Aquí hasta se ve mal que la iniciativa privada fondee campañas. En Estados Unidos es claro y abierto y es la mecánica con la cual ellos pueden operar. Partiendo desde ese punto de vista, hay que analizar qué partidos fueron apoyados por las distintas corporaciones, porque eso sí les da una voz y les da una personalidad ante el actual presidente de los Estados Unidos. Es claro que quedaron muy mal parados los de Ford, seguramente apoyando al Partido Demócrata en toda la campaña y verbalmente, y cuando llega el presidente tiene que hacer una acción contundente para decir, ok, reflexionamos y nos ajustamos a las líneas que trae la nueva administración. En el caso de General Motors también habría que analizar, ellos fueron muy precavidos, no fueron vocales durante el proceso de la campaña, pero habría que analizar si apoyaron a la campaña del presidente Trump, ¿no? No, y sobre todo que Mari Barra forma parte de este Consejo de Hombres de Negocios que es muy interesante, digamos, es todo un tema que podemos hablar extensamente de la participación de los ejecutivos en la vida política como asesores, ¿no? No necesariamente como sujetos de ser electos. Es muy importante que si son convocados y asisten, se nota cómo se ha moderado el tema del Tratado de Libre Comercio a raíz de estos grupos de empresarios que se han ido acercando al propio Trump y le han ido explicando la complejidad del encadenamiento productivo que existe principalmente en la industria automotriz. El cambiar el Tratado de Libre Comercio de la noche a la mañana no sería viable con este encadenamiento tan robusto que se ha construido a lo largo de 23 años, ¿no? Claro, pues ya lo veremos, pero eso sí, aquí y en Estados Unidos, dialogar es mejor que descalificar únicamente, ¿no? De los dos lados. Eso es el tema. Y dejar muy en claro, regresando al punto inicial de la plática, si hay un tema de política pública que tenga que ver con regulaciones, normatividad o algo que afecte a la operación de la empresa, es muy importante tener una muy clara estrategia cupular desde la Cámara, donde participen más activamente, para que no exista ese desgaste frontal con la autoridad. Gracias, Mau, como siempre. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un...